Seguimos en Sin Filtro SF destituida. Seguimos y continuamos hablando de cambios. Estas no son destituciones, pero este día nos enteramos de que hay un cambio en el Congreso de la República. La diputada Tabush deja su curul por razones personales, dice la parlamentaria, y esto provoca un corrimiento. ¿Qué matices pueden llegar al Pleno si esto sucede? Philip. Mira, déjeme empezar diciendo. Primero es el Partido Viva, ¿no? Es el Partido Viva. A ver, yo conozco a la diputada Tabush. Yo siempre he dicho que en el Congreso de la República hay un grupo de unos 10 diputados que son los que están tratando de hacer las cosas. Por ejemplo, creo que María Eugenia Tabush era una de esas 10 diputadas que estaban tratando de hacer que las cosas caminaran. Como también ahí estaba Álvaro Velázquez, o sea, para que veamos de que esto es de derecha, de izquierda, es decir, yo sí veo un grupo de unos 10, 15 diputados con los que se puede hablar. A ver, más que con los que se puede hablar, que son diputados que realmente están en el Congreso viendo temas sustantivos, que quieren que las cosas se aprueben, que se discutan y demás. Es decir, en medio de toda esta maraña, de todo lo que está pasando en el Congreso, que hemos sido muy críticos con el Congreso, creo que, como les digo, no hay que generalizar al 100, y yo creo que hay un grupo de diputados buenos que estaban haciendo un esfuerzo por lo menos tratar de hacer que las cosas pasaran. Tabush era una de ellas, como Álvaro Velázquez era otro de ellos, y cada uno con sus diferentes matices ideológicos. Entonces, creo que el Congreso de la República en las últimas 2 semanas ha perdido a 2 diputados bastante importantes en el tema de generar una discusión sustantiva en el legislativo. Obviamente Velázquez con muchas propuestas de ley bastante polémicas. Tabush, básicamente ella asumió mucho liderazgo. Ella, para empezar, era presidente de la Comisión de Economía del Congreso, que es una comisión pues que tiene en sus manos una serie de proyectos bastante relevantes. Por ejemplo, en manos de la Comisión de Economía está la ley de competencia. En manos de la Comisión de Economía hay una serie de potenciales dictámenes, por ejemplo, a reformas dirigidas a modernizar y fortalecer, por ejemplo, el contratos de leasing, los contratos de factoraje, algunos acuerdos comerciales con otros países. Es decir, es una comisión relevante porque a través de esa comisión pasan muchas de las leyes sustantivas en materia económica. Entonces, creo que sí, su salida pues es debilitarle una pata importante al Congreso de la República. Como le digo, creo yo que el fallecimiento del diputado Velázquez, aun si yo personalmente no estaba de acuerdo con muchas de sus propuestas, creo que el diputado Velázquez era un diputado que llevaba sustancia a la discusión del Congreso. Entonces, ¿me entienden? En la película amplia de las cosas, me preocupa que el Congreso en 2 semanas ha perdido 2 miembros importantes que siempre trataban de generar discusión sustantiva. De esa discusión sustantiva, ¿qué podemos esperar con este cambio, Stuart? ¿Será que el ruido del resto va a seguir imperando? Siempre, sí, va a seguir imperando. Porque el problema en el Congreso es que pueden haber propuestas muy sensatas, y las hay en el Congreso, pero estas son las más silenciadas, o son las que menos fuerza tienen. Y no es que quienes las propongan no tengan la inteligencia y la capacidad suficiente, sino que simple y sencillamente hay siempre esa pregunta de los otros, ¿verdad? ¿Y yo qué voy a ganar aquí? Y con esa propuesta, ¿qué gano? No, pues si es una propuesta, no es para que ganes, esa propuesta es para que tenga un impacto positivo en la comunidad y en la sociedad. No, entonces no, si no tengo nada que ganar, entonces no, hablemos mejor de los proyectos, ¿verdad? Y ahí viene el listado geográfico de obras. Ahora, eso, Stuart, puede ser muy frustrante también la dinámica del Congreso de la República para aquellos, puede ser. No, claro, es aquellos frustrante para diputados aquellos que quieren llevar debate. Sí, para el que quiera hacer negocios y para el que llegó a hacer sus trances, ese siente, pero en sus anchas, en su salsa, ahí él feliz. Pero para el que quiera hacer varios cambios, o por lo menos tener temas, no importa que los temas sean controversiales, no importa. Y yo, digamos, comparto que en algunos, de hecho, hasta con el mismo Felipe nos debatimos aquí, pero es importante tenerlos, presentarlos en el Congreso y darles la misma oportunidad que tendrían también los otros temas, los temas menos transeros, ¿verdad? Para ponerlo de alguna manera. Aquí entramos en el contexto también de lo que sucedió con el diputado Bucinot, ¿verdad? Porque,
el fallecimiento, el lamentable fallecimiento del diputado Álvaro Velázquez. Ahorita la renuncia, que de hecho no fue conocida. No, aún está en O sea, ella sigue siendo diputada todavía, pero la renuncia está presentada. La renuncia está presentada. La renuncia está presentada, aceptada no, pero ratificada no, pero aceptada. Ahí sí. va a haber también un corrimiento. Y luego viene un caso todavía, el que discutíamos ayer, que es el de Bucinato. O sea, 3 parámetros bien diferentes, si queremos hacer una comparación. De hecho, está como en ese limbo, ¿quién sustituiría entonces ahora al diputado Bucinot? Y preguntabas entonces si seguiría esa posibilidad de cambios, seguiría esa posibilidad de que haya gente que proponga. Muy difícil, porque son los temas de trance, son los temas de log rolling, o sea, ¿qué te doy y qué me das? Los que siguen dominando el Congreso, y esos temas, los otros, los que son centrales, ¿verdad? Digamos, estas leyes, y yo puedo estar en desacuerdo totalmente con las propuestas de la Comisión de Economía, la ley de competencia y todo eso, ¿verdad? Pero me parece a mí que es un tema que tenemos que empezar a tratar, pues es importante, cómo vamos a hacer, qué reglas vamos a aceptar y cuáles van a ser, y cómo nos vamos a insertar en el mundo. Ya, ese es el punto para mí, que eso no lo estamos tratando en el Congreso. Sí, los temas grandotes de la infraestructura, que es donde siempre hay pisto. Ahora, ya con la salida de la diputada Tabush se habla de la posible, la llegada sería de la señora Evelyn Pais. Si ella no toma la curul, ya estaría llegando el señor Giovanni Frati. Bastante interesante sería tener al señor Giovanni Frati en el pleno, en la arena parlamentaria, ¿no? Miren, otra vez, a ver. Yo no conozco a Evelyn Pais, conozco a Giovanni Frati, lo hemos tenido sentado justamente en este espacio. ¿Polémico? En un par de ocasiones, polémico, indistintamente, a ver, obviamente él sí tiene una posición libertaria bastante dura. No sabemos, doña Evelyn, por dónde. Por ejemplo, yo a Evelyn Pais no la conozco, entonces no puedo pronunciarme al respecto. A Giovanni Frati sí. Obviamente Giovanni Frati creo que también es un personaje bastante polarizante, en el sentido que precisamente por lo duro de sus posiciones, hay muchas personas que les gusta muchísimo su posición, hay otros que lo critican mucho, o sea, es una persona de extremos. Pero sí creería que, por ejemplo, un Giovanni Frati es una persona que le va a llevar sustancia a la discusión. Por ejemplo, cuando lo tuvimos aquí hablando de la reforma constitucional, me pareció que sus argumentos para cuestionar la propuesta de reforma constitucional eran bastante sustanciosos. Es decir, el mensaje que yo quisiera trasladar es decir, miren, a mí me preocupa que en un Congreso de la República que se ha ido ralentizando, sobre todo en este 2017, y en donde hemos visto las viejas prácticas aflorar, a mí me preocupa cuando en un lapso de 2 semanas pues se va Álvaro Velázquez, fallece Álvaro Velázquez, renuncia a la diputada Tabush, porque en medio de todo, ambos personajes para mí eran personajes primero honestos. Y no solo, no honestos como personas, sino honestos intelectualmente hablando. Por ejemplo, yo ya sabía cómo pensaba Álvaro Velázquez, como yo ya sabía cómo pensaba la diputada Tabush. O sea, podía estar de acuerdo más con uno, con el otro, con uno sí, ok. Pero es decir, eran diputados que para mí, o sea, más diputados como ellos dos es lo que se necesita en el legislativo. No el diputado transero que anda viendo que no, sino alguien que dice, mire, yo soy una persona pro empresa y yo voy a legislar temas para la empresa. Álvaro Velázquez era un diputado más progresista y él iba a legislar temas más de intervención del Estado en la economía. Pero es decir, ambos le llevaban sustancia. Entonces, otra vez, no tengo el gusto de conocer a Evelyn Pais, sí a Frati. A mí lo que me gustaría es tener más diputados como Velázquez, como Tabush, como un Oliverio García Rodas, por ejemplo, como un Luis Pedro Álvarez, como una Ninette Montenegro, como Leonel Lira, como Luis Fernando Montenegro, que son diputados que en la discusión le meten sustancia a los temas, indistintamente de su posición ideológica, si me cae bien, si me cae mal. Esos son los diputados que siento yo que tratan de hacer el trabajo, pero son una minoría. Y entonces perder a 1 o 2 de ellos se siente. Si es una minoría, se siente. Es como que se me queme una candela en el motor del carro. Claro. Bueno, para cerrar, ¿cómo ves la posible, tal vez, llegada de Giovanni Frati al Congreso de la República? Bueno, a mí me parece que tendrá que estar preparado para llegar a un lugar en el que obviamente lo primero que van a hacer es tratar de bajarlo, ¿verdad?
aquellos que obviamente no van a querer discutir algunos temas que yo creo que son importantes, ¿verdad? Yo, bueno, en particular, el conservadurismo de Frati, y lo entiendo perfectamente bien, no lo comparto, ¿verdad? Pero qué bueno que hay una posición, digamos, bien definida, sólida, conservadora, sólida, que podría haber en el Congreso. ¿Qué es lo que hace falta en el Congreso? Y creo que los ejemplos ahorita han abundado, es el congresista que me diga a mí, el diputado que me diga a mí, yo creo en esto, defiendo esto, esta es mi visión, así miro yo a Guatemala y a cada guatemalteca y a cada guatemalteco, y por esto voy a pelear. Y que no te venga con sorpresas, que sea, ¿no? Que sea muy claro, y que con esa claridad, cuando falla en alguno de esos, yo le pueda decir a ese diputado, en esta parte fallaste. Te equivocaste. Te equivocaste, en esta no votación, sos consistente, no sos coherente con las 5 cosas que me dijiste, cómo mirabas a Guatemala, qué creías, cuál es tu filosofía. Todo junto se llama ideología. La ideología es importante, es la base de la política. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por esta plática muy interesante. Y a usted también, muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, Ben Keichin. A ustedes en casa, qué gusto poder informar las condiciones del clima en los siguientes 3 días sobre Ciudad de Guatemala, donde se avisora lluvia hasta el final de la tarde o comienzo de la noche, con temperatura entre los 24 a 26 grados centígrados, luz solar que podríamos tener mañana desde las 5 horas con 34 minutos y anochecerá a las 18 horas con 33. Concluimos Noticiero Guatevisión Sin Filtro. Que tengan todos ustedes muy buena noche.